examen ya se los voy a entregar si acaso el jueves. Sinceramente estoy saliendo de otros exámenes de otros cursos. Los quizzes ya los tengo calificados desde la semana pasada, pero se me están en la oficina de un ratito cuando los ponga a hacer algún taller, voy por ellos para entregárselo, ¿vale? Bueno, entonces hoy vamos a iniciar con estos espacios ortogonales. En la clase anterior habíamos visto que cualquier elemento de Rn es posible escribirlo como una suma entre dos elementos. Uno que está en la proyección de B sobre un subespacio H y el otro elemento tiene que ser P, que es la proyección de B sobre su complemento ortogonal. Entonces, de cierta forma, podemos separar Rn en dos, por decirlo así, en dos subespacios. O cada elemento lo podemos ver como una suma de un elemento que está en H y otro que está en su complemento. Habíamos visto la demostración y en general, por ejemplo, acá simplemente un gráfico. Por ejemplo, acá tengo este plano y acá justamente esta línea representa su complemento ortogonal. Recuerden que el complemento ortogonal es otro subespacio, en este caso es una línea que pasa por el origen. Y cualquier elemento de Rn se va a poder escribir como una suma, un elemento del plano por otro elemento o por otro punto que está sobre la línea. En este caso, por ejemplo, quizás que tengan la resolución, acá tengo este vector, este punto, este vector B, y aquí entonces se podría escribir como esto más esto. En general, pues dependiendo del subespacio H, pues esto puede cambiar, pues si cambia el subespacio, obviamente H y P van a cambiar, ¿ya? Pero en general es muy conveniente hacer esta suma o escribir B en términos de esta suma, teniendo en cuenta que H y su complemento ortogonal, pues tienen, entre comillas, son ortogonales entre sí, ¿no? Pues como conjuntos. Entonces, cálculos de componentes, cálculos aritméticos, pues se hacen mucho más sencillos si descompongo B como esta suma en vez de simplemente escribir B. Entonces, inclusive, repito, ustedes en cursos posteriores, más que todo quizás, pues cualquier proyección o cambio de bases con bases ortonormales o ortogonales, implícitamente también, o subespacios en donde vayan a manejar, implícitamente van a poder trabajar con estos complementos. Y repito, en el cálculo pues se hace más fácil ciertas aritméticas y por eso se descompone de esta forma. O sea, que en general tiene muchas aplicaciones. Vamos a escribir, consideremos este espacio, este plano que está caracterizado por esta ecuación lineal. Las reglas z que están en R3 que hacen que 2x menos y más 3z sea igual a 0. Observen que esto es un plano cuya normal es ¿quién? 2 menos 1, 2 menos 1, 3. Y quiero mirar, primero, este vector, voy a colocarle, ahí no le coloqué nombre. ¿Ese vector puede pertenecer al plano, sí o no? Sí, ahí no está esa pregunta, pero B igual a 3 menos 2, 4. Entonces, ¿qué dicen? ¿Está o no está en pi? ¿Por qué no está en pi? Pues reemplazo, al reemplazar en la ecuación del plano, observen que en este caso sería 2 por 3 menos 2 más 3 por 4, ¿cierto? 4. Observen que esto es 6 más 2 más 12 y esto
es solamente distinto de 0. Entonces ese punto no está en el plano pi. Pero ahora el ejercicio me pide escribir B como una suma directa entre, pues una suma o descomponer B, digo descomponer en el sentido que se descompone, como una suma entre dos elementos, un H y un P. Este está en orden en pi, y este otro, la idea es que esté en el complemento ortogonal de pi. Creo que este es el mismo ejemplo que hemos venido manejando o en algún momento manejamos y que le hallamos que la base ortonormal era esta, no sé si recuerdan. Bueno, perdón, pues ya lo dije, pero bueno, o sea, la idea es que H esté en pi y que P esté en su complemento ortogonal. Pero recuerden que propiamente H, ¿quién es? H es la proyección de B sobre pi. Y para hacer esta proyección, ¿qué necesito? Una base ortonormal. ¿Qué se necesita? Se necesita una base ortonormal. No puede ser cualquier base con la cual yo pueda manejar. Lastimosamente tiene que ser una base ortonormal. Pero como les dije antes, calculamos esa base y ya como que ya hacemos lo difícil y seguimos trabajando con ella y nos vamos a ahorrar algunos cálculos. Mientras que P, observen que si yo calculo H con una base ortonormal, ¿cómo puedo calcular P? ¿O quién sería P? P, observen que se puede calcular como B menos H. Digamos que esta es una forma de hacerlo, una manera. O también puedo decir que esta es la proyección de B sobre el complemento ortogonal. Pero aquí para hacer esto necesito que otra vez una base ortonormal de ese espacio. Aunque esta base ortonormal es sencilla porque en este caso, esto, ¿qué dimensión tiene? ¿Cuál es la dimensión de pi ortogonal? Del complemento ortogonal. 1. Pues entonces sería casi que simplemente un elemento unitario. Entonces, pues en este caso es sencillo porque esta es de dimensión 1, pero si fuera dimensión 2, si este fuera dimensión 3, si estuviera trabajando en R5, pues acá o quizás más conveniente sería esta primera parte, hacer la resta entre B y H, que ponerme a calcular la base ortonormal y después calcular la proyección. Entonces, esta sería una segunda manera para que lo tengan en cuenta. Repito, aquí esta se supone ya está, este ya está, y al final eso también es la proyección sobre el complemento ortogonal. Entonces, antes habíamos visto esta base ortonormal de ese espacio que lo vimos en la semana pasada, no sé si recuerdan, inclusive de pronto lo recuerda más raíz de 70, que en algún momento se calculó. Y entonces, calcúlenme quién es H. Vamos a calcular H. H es la proyección, recuerden, la proyección de B sobre pi. ¿Y cómo la calculo? ¿Qué sería? Sino que con la base ortonormal no es todos sus cocientes. Es simplemente digamos que ver el producto escalar con la base, con cada una de las bases, la dirección de cada base. No sé si recuerdan. O sea, en este caso, esta proyección simplemente es B por 1, la dirección 1 más B por U2 en la dirección 2 más B por U3 en la dirección 3. Y aquí
Pero si quieren hagamos una componente, ¿vale? ¿Gabriel? Pero a mí me da igual. Miremos esta primera componente. Por ejemplo, en este caso, ¿cuánto es b por 1? Eso es un número. ¿Cuánto les dio? Menos 4 sobre raíz de 70. 1 sobre raíz de 5. Y b por 1 menos 18 raíz de 70. Y observen que b por 1 sería ¿sí? Entonces b por 1 hagámoslo de una vez más. B por 2 sería igual menos 1 sobre raíz de 5 y por 1 es 1, 2, 0 raíz de 5 más menos 4 sobre raíz de 70 que multiplica a menos 6, 3 y 5 sobre raíz de 70. Y observen que este raíz de 5 por ese raíz de 5, 5. Entonces daría un quinto de menos 1, menos 2, 0. Y acá sería este y este sería más 1 sobre 70 de 24 atrás, menos 12, menos 20. Y entonces la primera componente, menos un quinto, más 24, 70, 24, 70 sería, en este caso creo que sería menos un quinto, más 24 sobre 70. Igual ese se puede simplificar un poquito, ese 24 sobre 70 y cuánto. O sea, por ejemplo, mitad, 35, ¿cierto? Mitad, 12, ¿qué más? Allí. Entonces, ese sería menos un quinto más 12 sobre 35. Entonces, acá multiplico por 7 y 7. Entonces, daría 5 sobre 35, que sería entonces un 6. ¿De acuerdo, Gabriel? Y yo creo que las demás hay que hacerlas. Ok, listo. Bueno, ¿y cuánto da P? P en este caso, ¿cuánto da? Aquí obviamente es más fácil calcularlo con esta resta que hacer esto. En este caso sería 3 menos 2, 4 menos un séptimo que multiplica a 1 menos 4 y a menos 2. ¿Esto cuánto me da? 3 menos un séptimo. 20 sobre 7. 20 séptimos. La segunda componente. Menos 10 séptimos. Menos 10 séptimos. ¿Y esta otra? 30 sobre 7. 30 sobre 7. ¿De acuerdo? ¿No? Bueno, esta sería 21 menos 1, 20. Esta sería 14 más 4. Perdón, menos 14 más 4 menos 10. Y esta
28 más 2, 30. Ah, ¿Sí? ¿Sí? Podría sacar ese 428. 10 décimos. Podría sacar ese 10 séptimos, lo podría dejar también así. 10 séptimos, factor de 2, menos 1 y 3. Bueno. Y miren observen que si hacemos, ¿cuánto nos dio? Este por este. Hagan el producto punto ahí mentalmente. Este por este. Si quieren pueden sacar el séptimo, un séptimo. Séptimo que sería 1 menos 4 menos 2. Este por este. ¿Me da 0? Sería 2 por 2, 4, 2 por 2, menos 2 más 4, 6 y menos 6 da 0. ¿Sí? No sé si lo ven. Sí. Mentalmente este con este Sí. da 0, producto punto entre ellos. Y repito, esa descomposición en esos dos valores o dos vectores que sean ortogonales entre sí es muy adecuado para futuros cálculos. Ahora vamos a mirar un teorema de aproximación muy importante. En general, esto se utiliza mucho en la parte numérica, porque tiene que ver con la parte de optimización. Una de sus aplicaciones es optimizar. Acá, si bien acá está en el contexto de los espacios vectoriales, repito, se puede extender fácilmente. Entonces tengo un espacio, subespacio de Rn(H) y un vector B que está en Rn. Entonces la proyección de B sobre H es la mejor aproximación para B en H. ¿Eso qué quiere decir? Voy a hacer un dibujo un poquito abstracto, pero quizás podrían visualizarlo, qué es lo que está pasando. Supongamos que este es H, el subespacio, y acá tiene un elemento B cualesquiera. Entonces, el elemento más cercano de B a este espacio es precisamente, sería la proyección de B sobre H. Cualquier otro, por ejemplo, de estos puntos, la distancia siempre es mayor que la distancia de aquí a acá. Esta es la mejor aproximación, el que está más cercano. Cuando hablamos de mejor aproximación es eso, no tanto cuántas décimas tiene, sino el que está más cercano de B a este subespacio es justamente este elemento, la proyección de B sobre H. O sea, esto está lleno, imaginemos que sus elementos son puntos. Entonces, ¿cuál es la mejor aproximación de B en este subespacio? La que está, esperen un momento que aquí es medio difícil. Sería esta. Este es el que está más cercano, el que tiene la distancia más pequeña entre todos los demás elementos de H. Calculo la distancia de aquí a aquí, la distancia de aquí a aquí, la distancia de aquí a acá y la distancia de acá a acá. ¿Cuál es la más pequeña? Cuando hago la diferencia con la proyección de B sobre H. Ese es el elemento más cercano que está en B a H. ¿Sí lo ven? ¿Cómo? Estás generando un punto de subespacio que es la misma distancia, o sea, ese punto que toma delante está a la misma distancia. Está a la misma distancia. Está a la misma, y no sé si observan que lo estoy dibujando un poquito ortogonal. Nuevamente, eso es un dibujo un poquito abstracto, no es que sea, pues no es que H lo pueda ver solamente así, pero se supone si hago entre todas las distancias de B a todos los elementos de H, la distancia más pequeña es la que se produce con la proyección de B sobre H. Y recuerden que este elemento está
en H. Entonces, también, como es el que hace la distancia más pequeña, también quiere decir que es la mejor aproximación, pero ¿en dónde? En H de B. Podría ser que B esté por fuera. Obviamente, si está dentro, pues la mejor aproximación es el mismo. Pero si está por fuera, la mejor aproximación de B en este espacio es eso, la proyección de B sobre H. Y eso es un concepto que se utiliza, repito, en análisis numérico, en métodos. O sea, estoy hablando de métodos de aproximación de funciones, dinámica de Yo puedo también encontrar el más o lejos, sea, ¿cierto? todo lo que tenga que ver casi con aproximar soluciones de algo está implícitamente mucho de esto. O sea, el extremo, el otro extremo. Y es que si Esto manejamos la también misma en distancia, términos ya de norma, eso quiere decir que si yo hago la distancia de pregunto si hay un teorema para eso. B con la predicción de B en H, esa distancia Para esto y para los extremos. es más Para el pequeña, extremo es menor que la norma de B con cualquier U que esté en H. Profe, hay un teorema también para, en consecuencia de este, encontrar como el extremo máximo, por decirlo así, como el borde del subespacio. o algo así. No. No. Ahí hagamos No, porque normalmente estos Hagamos un subespacios, aquí yo lo dibujé acotado, pero normalmente estos subespacios son grandes. Entonces, si encuentras una más grande, encuentras otra más grande, otra más grande, por lo general. otro. Al menos que sean subespacios acotados, pues ya tendrás que mirar quién está en el borde. Ya ahí se hace en el Pero solo borde van quién es más lejano. Pero ya depende como de la naturaleza de H. Ahí sí no puedo, porque puede ser que tenga. Hasta la clase. Cuando ya se la clase que va. repito, esto es como abstracto, porque en realidad H casi nunca se dibuja como un disco. Ok. Sí, está pensando como un Es posible límite. que sea un conjunto acotado, sí. Pero entonces en ese sentido, pues miras quién es el que tiene el que está más lejos. Bueno, entonces, repito, eso en términos de norma quiere decir que si yo hago la diferencia entre B y este elemento, esa distancia es más pequeña que con cualquier otro U que está en H. Entonces vamos a mostrar eso. Eso significa que esta sea la mejor aproximación. Miremos a ver cómo lo hacemos. Antes de empezar, vamos a hacer algunas igualdades y algunos conceptos. Observen que B menos la proyección de B en H está en H ortogonal. ¿Por qué? Ese B menos proyección de B en H, aquí en el dibujito, ¿quién sería? Sería la línea azul, ¿cierto? Y es ortogonal a todo H. ¿Y por qué? Quizás la proyección más cercana sería como, pues la proyección de H en B sería 0, ¿no? Si es que. No, pero B no necesariamente es ortogonal. La distancia entre H, o sea, entre B y la proyección de B en H, pertenece a un plano que es ortogonal al H. Sí, si ustedes La proyección de razón. B en H es el Ese producto B punto, ¿cierto? menos la proyección de H La en B proyección lo de B en H calculamos es el hace un producto rato punto en el sobre la ejercicio anterior. norma. ¿Quién era? ¿Qué es 0? Yo supongo. En el complemento ortogonal. O sea, recuerden que aquí P era B menos H y P a la vez es la proyección de B sobre el complemento ortogonal de H. Entonces, pues precisamente ahí estoy haciendo la diferencia entre ese B y ese H. Entonces, esto pertenece al espacio ortogonal de H. Y en el dibujito, pues esto es un dibujo abstracto, pero se supone es el vector que va en azul hacia allá. Profe, ahí en este dibujo, o sea, H, el proyección ortogonal es la línea azul, ¿no? No, esto es como si fuera, realmente de aquí a acá hay un, por decirlo así, un vector. Y este sería B menos la proyección de B sobre H.
como cuando hacíamos el dibujito del B, U, el B, acá, aquí hacemos la proyección. ¿Quién sería el vector proyección? Todo esto. ¿Cierto? Entonces, B menos este vector, este de acá, sería el vector que sería ortogonal. ¿De acuerdo? Pero eso en R2, en R3, en R4, pues no es que se pueda dibujar. Bueno, perdón, en R3 sí, pero en R4, en R5 no, pero pues está el concepto de ser ortogonal. ¿De acuerdo? Bueno, entonces este B menos, recuerden, este está en H ortogonal y empecemos con B menos U. Vamos a ver si esto logramos demostrar en algún momento que esto es mayor que esto. Y antes de tratar de demostrar la desigualdad, vamos a reescribir este B menos U como esto. Observen que he sumado y restado los términos que están en azul. Está B, está menos U, y este término, la proyección de B sobre H y la proyección de B sobre H, pues la sumo y la resto. No he cambiado nada, he sumado como un 0. Ahora, esto por esto es igual a 0. ¿Por qué? ¿Esto qué es? Es la P, ¿cierto? ¿Y esto qué es? ¿Esto dónde vive? En H. Es cualquier de los elementos que están aquí. De los dos vectores que hago aquí. Entonces, este que es P, pues va a ser ortogonal a los elementos que están en H. Y entonces tengo que B menos U, la norma de B menos U al cuadrado, ¿qué es? Es el producto punto de B menos U por B menos U, ¿cierto? Recuerden por propiedades del producto escalar. El producto es pues, entre vectores, el producto punto. Ahora, voy a reemplazar quién es B menos U. B menos U es todo esto, observen que es B menos la proyección de esto, más esto, menos esto. Y acá, B menos U, pues otra vez lo mismo, lo repetí. Ahora vamos a ampliar estos términos. Este por este, ¿qué sería? La norma de esto al cuadrado. Recuerden que es el producto punto, ¿no? No es el producto de números reales, sino el producto punto. Entonces, este por este es B por la proyección de B sobre H, todo esto es la norma al cuadrado. ¿De acuerdo? Ahora, este por este, no sé si es el que sigue, vamos a ver qué sigue, si sigue ese. Este por este, observen que sería B menos la proyección de B sobre H por esto. Esto por esto, una vez, aquí aparece un 2. Pero cuando hago este por este, me sale otra vez el mismo término, entonces sería 2 veces. Y por último, este por este, que sería la norma de B sobre H menos U al cuadrado. Bueno, ahora, eso que está en rojo, ¿cuánto vale? 0, porque recuerden, este es B y esto es un elemento de H. Tienen que ser 0. Y me quedarían entonces estos dos términos, este y este. Ahora, esta es la proyección de... observen que esto es que justamente el cuadrado de este término, ¿cierto? Entonces lo que están diciendo, vea, esto en cuadrado es igual a este cuadrado más este otro cuadrado. O sea, esto es igual a esto más esto. Pero esto, ¿qué me pueden decir esto que está aquí? De este último término. Cosas básicas. Es mayor a 0. ¿Ya? El cuadrado de la Porque si no diferencia. B, tendría que estar adentro. Esto, la idea es que esto esté por fuera de B, entonces eso tiene que ser estrictamente Lo dijiste mayor bien, pero al que contrario. 0. Y entonces, ¿cómo es? Si esto es igual a dos números positivos,
¿Cómo es este con respecto a este? Si este es igual a esta suma de ambos números positivos, si el cuadrado de este es la suma de dos números positivos, ¿cómo es este con respecto a este? ¿Quién es mayor? ¿Este o este? Río. Debería ser mayor b menos u con respecto a este. Entonces, aquí como es, este es mayor que este, pero en los cuadrados, como estos son números, la norma siempre es un número positivo, puedo sacar la raíz. Si estuviera manejando con posibles números negativos, ahí sí tendría que tener en cuenta los negativos, y ahí es cuando hacemos recorren en básicas, que aparte de la parte positiva, que necesitamos tener también la parte negativa. Inclusive allí está relacionado con el valor absoluto. Entonces, acá ambos son positivos, y estamos haciendo el cuadrado de dos números positivos, entonces la norma de b menos u es mayor que esta. ¿Sí? Pero profesor, ¿dónde se ve la desigualdad? ¿Cuál? La desigualdad de la norma de v versus cuadrado. ¿Este? Si tú tienes que a al cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado, pero en sí a, b y c son números positivos porque son las normas al cuadrado. Como un largo triángulo. Si tú tienes esto, ¿cómo es Ese esto número con va a ser mayor respecto con a respecto esto? a eso. Entonces la hipotenusa va a ser mayor con ¿Cómo es respecto a cuadrado con respecto a b cuadrado? a mayor. Tiene que ser más grande, porque es esto más un número positivo. Debe ser menor. Este tiene que ser mayor a este, ¿o no? ¿Cierto? Porque este es la suma de dos números. Y este es estrictamente mayor que 0. Entonces este es más grande que este. Ahora, son números positivos de por sí, sin el cuadrado. Puedo sacarle la raíz sin ningún inconveniente y se mantiene la desigualdad. Entonces la norma de b menos u es mayor que la norma de b menos la proyección de b sobre h. ¿De acuerdo? Bueno, esto tiene distintas aplicaciones, como les dije. Vamos a ver una muy usual, que es aproximación por mínimos cuadrados. Inclusive de seguro ustedes en cursos posteriores van a repetirla o de pronto simplemente les van a dar la fórmula. Vamos a ver de dónde sale eso de mínimos cuadrados. Y aquí vamos a suponer que tengo una serie de puntos, en este caso de dos que están en R2. Tengo un X y un Y. Usualmente estos datos, o bueno, podría decir puntos o datos, pues se pueden recolectar en algún experimento. Por ejemplo, X podría ser tiempo y las Y podrían ser, no sé, velocidades, desplazamientos, posiciones, ¿no? Y digamos que uno sabe como investigador, como científico, que, hombre, esa serie de puntos se pueden pintar en el plano. Esa serie de puntos se supone se pueden pintar en el plano. Y ustedes como científicos de pronto saben por información de lo que están haciendo. Linealizar. No, que eso se rige bajo Una tendencia. una cúbica. O no sé, bueno, esa no es una cúbica, pero Polinomio un de grado coseno, un 6. polinomio, qué sé yo. Ustedes de antemano saben que Sí, eso se ve. cumplen Algo. ciertas propiedades, ¿no? Que de pronto que se pueden. Obviamente hay un error implícito de pronto que está por la toma de los datos, qué sé yo, hay un error implícito que de pronto está allí. Pero digamos que ustedes, ratito, tienen sus datos acá. Este sería un X1, este sería un Y1, este sería acá un X2, un X3,
X4, un X5, Pero X6. repítalo parcialmente. ¿Cierto? Ustedes tienen sus datos y que los han medido por un experimento cualquiera. Y de antemano, repito, ustedes saben la naturaleza que obedece esos datos. De eso lo deberían de saber. Digamos que cuando digo que ustedes saben la naturaleza de los datos, es que ustedes saben que, por ejemplo, hay ciertas... que digamos que esos datos podría ser una suma de polinomios o podría ser una suma de cosenos con senos, de senos con exponenciales, inclusive de logaritmos. Entonces necesitamos precisamente la naturaleza de esas funciones va a estar representada en una familia, en un conjunto de funciones. Una función f1, f2 hasta fn. Que repito, esos pueden ser polinomios, potencias, exponenciales. Lo importante, simplemente que sean funciones, pero lo importante es que este conjunto de funciones sean linealmente independientes. ¿De acuerdo? O sea, podría ser, no sé, que es que esto va a ser podría ser un polinomio de grado 4, pues ¿quién serían mis funciones? 1, x, x2 y x4. Observen que ellas son una familia de funciones que son linealmente independientes. No tiene sentido tomar como que 1, 2, 3, pues porque ellas tres como funciones constantes son LI o son LD. Son LD. La idea es que ustedes como que sepan cuál es la naturaleza que está cumpliendo sus datos y saquen, entonces tengan determinada una familia de funciones que sean linealmente independientes. Podría haber sido, no, es que eso es una exponencial junto con unos polinomios de grado 2, entonces sería x, x y 1. O, no, que es que podría ser e a la x, x e a la x, x al cuadrado e a la x. Nuevamente, ustedes de antemano tienen que saber más o menos cómo se comportan los datos y tener entonces una familia de funciones linealmente independientes que precisamente son una base de esas características que ustedes notan en sus datos. ¿De acuerdo? No sé si me hago entender en esa parte. Veo como caras raras. Si quieren, sigamos después con los ejemplos, quizás más lo entiendan. Ahora, eso en el contexto de álgebra lineal, ¿qué significa? Bueno, yo quiero que mis datos, quiero encontrar una función que es una combinación lineal de estas funciones. Entonces quiero encontrar estas constantes C1, C2 hasta Cm, ¿ya? ¿Qué hace qué? Esos que van a hacer esas constantes. Esas constantes van a minimizar esta norma. ¿Esta norma qué es? Y menos f de x. ¿F de x qué es? Toda la combinación. ¿Y quién es? El vector de las segundas componentes. Y f de x es toda esta función, que es una combinación lineal entre todas las funciones que yo tengo. Ahora, resulta ser que esta f de x la puedo reescribir como una matriz, con un vector. Esta f de x, observen que sería, por decirlo así, cada una de las funciones f1, f2, f3 hasta fn, pero la primera fila evaluada en x1. Después la segunda fila evaluada en x2 y así sucesivamente. La tercera evaluada en x3 y la última evaluada en xn. ¿Por qué está en ese orden? Porque al hacer este por c, ¿qué me daría? Cuando hago esta fila por el vector c, ¿qué me daría? Sí, sería la combinación lineal pero evaluada en x1. La segunda sería esto por c, que sería la combinación lineal evaluada en x2. Y observen que es como si yo estuviera haciendo, cuando escribo
f de x, la norma de esto es la norma de y1, y2, hasta ym, que son las segundas componentes, menos f evaluado en x1, f evaluado en x2, así sucesivamente f evaluado en x3. Esto sería la resta de dos vectores que está en Rm y puedo sacarle su log. Entonces, f de x1, ¿qué sería? Pues la evaluación de la función en x1 por c1. La segunda, ¿esta qué sería? F de x2. La evaluación de esta fila por c2, daría esta. ¿Quién es f de xm? Esta fila por c1, c2 hasta c. ¿De acuerdo, jóvenes? Sí. Entonces, repito, aquí ya he representado esto al menos con una matriz. Ahora eso de qué me va a servir. Quiero hacer que se minimice esta norma, que esto sea lo más pequeño posible, lo más pequeño posible. Ahora, en vez de minimizar esta norma, voy a minimizar, como esta norma tiene siempre unas raíces, en vez de incluir esa raíz, simplemente voy a colocar el cuadrado de esa norma. ¿Y qué queda dentro de esas raíces? Observen que el cuadrado de esto sería la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado más la tercera componente al cuadrado y así sucesivamente. Entonces, cuando vamos a minimizar esto, estamos minimizando sumas de cuadrados. De ahí que se llama el método de mínimos cuadrados. Estoy minimizando términos que siempre están al cuadrado que son positivos. Entonces estoy minimizando algo que al menos yo sé que, repito, sin el cuadrado, con el cuadrado van a ser términos positivos, pero es más fácil hacerlo con el positivo. De ahí el nombre de mínimos cuadrados. Ahora, repito, esta norma de mínimos cuadrados, ¿qué es? Es y1 menos f de f evaluado en x1 al cuadrado más y2 menos f de x2, todo eso al cuadrado. Repito, esto es una suma de cuadrados, voy a minimizar esos cuadrados. De ahí el nombre de mínimos cuadrados. Ahora, en general, aquí simplemente estoy reemplazando esta f de x sub k con una combinación lineal de estas funciones, pero evaluada en el término x sub k. Entonces estoy reemplazando esto entre esto. Y voy a minimizar esos cuadrados. Es lo único que se hace. Esta minimización se puede hacer tanto por el cálculo diferencial como por el álgebra lineal. Inclusive, ambos dan el mismo resultado. Quizás ustedes lo vayan a ver en el contexto del cálculo diferencial. No sé si ustedes ya pasaron por esta parte. ¿Recuerden cómo minimizar una función? Que en términos generales, ¿qué tengo que hacer? Derivar, igualar a 0, hallar los puntos críticos. Esos puntos críticos podrían ser valores máximos o mínimos locales. Ya si son globales, tendrían que mirar la naturaleza de la función. ¿De acuerdo? Bueno, entonces lo que voy a minimizar es esta función de ρ, que es la norma, repito, al cuadrado. ¿Por qué ρ? Observen que es una especie de residuo de los y que ya tengo menos, cuando encuentre estos coeficientes, hacer esta resta. Entonces encontrar ese ρ, ojalá sea 0, pero en el sentido estricto pues no necesariamente 0. Simplemente va a ser un número, pero o sea, como que entre todos los posibles valores de estos coeficientes C1, C2, C3, yo quiero justo encontrar esos coeficientes que hacen que esto sea más pequeño. Cuando los encuentres va a dar un número. Pero entre todos, repito, entre todas las posibles opciones de esos constantes C1, C2, Cn, la que escoja va a ser la que tenga esta distancia, me hace esta distancia más pequeña.
La que me dé la tengo y si ensayo con cualquier otra, tiene que ser mayor o igual a esta norma. Entonces es un problema de minimización que se resuelve por álgebra lineal. Vamos a ver cómo encontrar ese mínimo. Bueno, vamos a hallar el teorema el teorema de aproximación que vimos ahorita. Yo le digo quizzes a el quiz. Entonces tiene que ver bien fácil. No fácil. Voy a volver a hacer el dibujo abstracto. Es que tengo supongamos que acá tengo un disco y aquí tengo A de X. ¿Qué significa esto? Antes de continuar, de pronto se me olvidó hacer énfasis en algo. Este A entre paréntesis X es porque es una matriz, que pena por ustedes, pero que está evaluada que depende de X en el sentido que hay una variable X, pero que se evalúa en los X1, X2, hasta XK que yo tengo. Entonces, esta X hace alusión que inicialmente está evaluada, que se puede evaluar en cada valor. ¿Ya? Entonces, de X va a ser como que el vector de mis X1, X2, XK. Repito, como que depende de estos valores X1, X2, X3. Entonces, por eso dejo ese paréntesis como para acordarme de esa dependencia. Entonces, aquí va a ser esos A evaluados en los X multiplicado por cualquier vector, el vector que a ustedes se les ocurra, 1, 0, 0, 0, 0, 1, el que ustedes quieran, eso obviamente ¿cuántos elementos tiene ese conjunto? Muchos. ¿Ya? O sea, con este variando. ¿Eso qué es al final? Es esta matriz multiplicado por varios lados derechos, los que ustedes quieran, todos los lados derechos. Cada uno se puede juntar en un solo conjunto. Supongamos que ese conjunto es este disco. Ahora, mi Y va a estar acá por fuera. El vector que tiene Y1 hasta YK. Entonces, cuando yo quiero minimizar esta norma, ¿qué estoy diciendo? Yo quiero hallar el elemento más cercano que está en este espacio ayer. ¿Quién sería ese? La proyección de este sobre este espacio. ¿Ya? Que supongo que sea el ortogonal, ¿cierto? Entonces esta sería la proyección de B sobre este espacio. Voy a colocarlo aquí H y ya digo quién es H. Entonces, ¿H quién es? H es el conjunto de todas, acerca de las multiplicaciones de A por X, con cualquier vector B que esté en el Rn, que es esto que está aquí. Esta sería mi H. Entonces, mi Y está por fuera, quiero encontrar justo el elemento más cercano que está aquí. Más cercano que está aquí. Por favor, si no entienden la idea, me dicen, porque esto es pregunta fija, inclusive esto va más adelante para ustedes como físicos, porque van a utilizar ese método varias veces. Sí. Que era pregunta. Es que yo principio. Pero dile que explique rapidito otra vez en general. O sea, este espacio H en disco tiene muchos puntos. ¿Quiénes son? Es la matriz AX multiplicado por cualquier vector B, al que a ti se te ocurra. Obviamente hay muchos, ¿cierto?
son muchísimos, aquí pues solamente he dibujado algunos. Pero entre todos ellos, ¿cuál es el que tiene la menor distancia? El que hace que cuando proyecto Y sobre ese espacio. Ya eso es lo que me dice el teorema de aproximación. ¿De acuerdo? Me pregunté. Repito, ¿quién es H? Tomo todas, aquí cambio estos. Si quieren le voy a utilizar la misma B de acá. Cojo cualquier B de Rn, lo multiplico y eso me da todos los puntos que están aquí. Entre todos esos yo quiero encontrar el que tiene la menor distancia. ¿Quién es? La proyección de Y sobre H. El que tiene más pequeño. Ahora, encontrar esto, en términos teóricos ya lo tenemos. ¿Qué necesitamos hacer? Sacar calcular este espacio, ¿Cómo calcular se...? una base ortonormal Ah, ok. y hallar esa proyección, y ese es. Ya, ese es. No es que ese método no se utilice, realmente en vez de mirarlo así se mira de otra forma, pero teóricamente eso funciona. Tomo el espacio de todas las imágenes que hacen esta, que hago A por X igual a B, hay una base de ese espacio, hay una base ortonormal y después hago la proyección y listo. Eso funcionaría. Sí, Pero es hay como otro que método un pero poco que no, más de cálculo, un poco Pues más que no tiene técnico, que sentido. podría ser un poquito más rápido. Pero igual es apoyado en este concepto. Entonces, recuerden, esta Porque proyección siempre hace siempre que va a esto ser sea más grande. mínimo, que esta norma sea Infinitos mínima, elementos. entre todas las posibles que puedo calcular. Siempre hago una... Esto es lo mismo que decir, Pues, o sea, observen, si está acotado, que pues el Y máximo es menos acotado. justamente el que me produce ese mínimo, le coloqué C Por ejemplo, barrita, si no sé, y que me espacio produce lo ese real mínimo, después. Y menos esto, ¿qué va a ser? Ortogonal a H, que es el que siempre hemos pintado en azul. ¿De acuerdo? Este es ortogonal a H. Repito, resolver esta, la proyección que hace eso, que se supone debería de encontrarlo, que haga esto, sería para un C barra, hace que esto sea mínimo, y esto es lo mismo que decir, vea, Y menos A evaluado en los datos por ese vector C va a ser ortogonal a H. Ahora vamos a seguir con esta idea de ser ortogonal. Entonces, como les dije, en realidad no se calcula esa proyección, no se calcula quién es una base ortonormal de H, pero sí es posible hacerla, sino que se hace otra cuestión teórica y vamos a ver qué se hace. Entonces, si C es el vector que minimiza, si yo hago con respecto a cualquier otro C de Rn, entonces A por XC es ortogonal a esto. ¿Esto de dónde sale? Esa primera, ¿dónde sale? Pues que A es una matriz que está en H. O sea, A por C es cualquier vector en Rn, o sea que es uno de estos. Podría estar aquí. O sea, A por AX de C es algo que está en H. Y va a ser ortogonal al que lo minimiza, que sería justamente este en azul. Eso significa que cuando hago el producto punto de esto con esto, eso tiene que dar 0. Observen que es el 0 real, porque es el producto punto. Sí, el 0 escalar. Y ahora, esto en términos de vectores, recuerden que cuando yo hago el producto punto es componente a componente, pero si lo organizo como un producto matricial, observen que sería la respuesta de esta multiplicada por esta. Si se lo imaginan en vectores fila, entonces esta sería una columna por espera, a ver si tengo aquí. Entonces, si se imaginan A, X, C y Y menos A, X barra como vectores
Observen que la traspuesta de este, ¿qué va a ser? Un vector, fila, este sería esto, o esto, este sería esto, por esto, y esto qué varía, un número. ¿No? Entonces, en notación matricial, esto es esto. Ahora, recuerden las propiedades de la traspuesta. ¿Qué es la traspuesta de un producto? Intercalada, ¿cierto? Entonces esto es C traspuesta por A de X traspuesta. Ahora voy a ampliar estos términos. Observen que este por este sería este primero, este por este sería este segundo. Pero acá sigo teniendo un factor común, C traspuesta. ¿Todos de acuerdo? Ahora, ¿esto qué es? El producto matricial de este vector con este otro vector. Si este vector, si esto es un vector cualesquiera que está en Rn, que no es el 0, para que esto de 0, ¿qué tendría que pasar? O para que eso de 0, ¿qué tiene que pasar? Que esto sea 0, pero esto no es 0, esto puede ser cualquier vector. Pero lo único es que esto sea 0. Pero en 0 en el sentido del vector neutro de Rn. Entonces sería esto, ¿sí? Estoy perdiendo ahí cómo está escrito. Eso es lo que está en los paréntesis. A transpuesto Por ese Sí, sí. y este. Saco factor común este. Si no, abajo, eso es, ¿en dónde está pues el producto? O eso ya es. Ese. O sea, hay que, ¿cuáles son como tal lo que está multiplicando? Porque pues hay una resta, pero esa resta es otro vector, ¿verdad? Sí, ese es un vector y ese es otro vector. O sea, es A transpuesto por Y menos lo que A evaluar en los datos transpuesto por A evaluar en los datos por C. O sea, esta AX siempre es una matriz. Entonces, para que esto sea 0, ya que está C, puede ser cualquiera, que no necesariamente 0, esto tiene que ser 0. Esto tiene que ser 0. Pero el 0 en el sentido el neutro de Rn. Cada componente tiene que ser 0. Lo que se hizo en el transpuesto. Es como si tuviera por eso, un C1, un Cm que multiplica a otro vector. Y esto por esto me da un 0 real. Entonces, pero esto no es 0. Entonces, esto es el elemento 0 de Rn. Por eso aquí está en negrita. Ahora, esto quiere decir que esto es igual a esto, ¿cierto? Y observen otra cosa. ¿Será aquí que pregunto, ¿esto es conocido? ¿Esto es conocido? ¿Esto es conocido? Sí, porque repito, ustedes tienen las funciones de antemano. Este es el que yo quiero hallar, ¿cierto? El que me minimiza la norma. Este es conocido y este Y es conocido o desconocido. Conocido. Entonces aquí yo puedo despejar C barra. ¿Qué sería ese C barra? La inversa de esto por A traspuesta evaluada en X por Y. Pero recuerden, es preferible resolver este sistema. ¿Esto qué sería? A traspuesta por A, ¿esto qué es? ¿Qué estructura tiene? ¿Un número, matriz, vector? ¿Qué? Una matriz. Esto es. Entonces es un número, un vector. Entonces esto sería un sistema de ecuaciones lineales. De hecho es cuadrado. Entonces es mejor manejarlo de esta forma, que es lo que le llaman las ecuaciones normales. ¿Por qué? Porque provienen precisamente de este proceso de autonormalización. Este
para aterrizar todo esto. Observen, tengo unos datos. No sé, imagínense que estos X, cada puede ser, yo no sé, un X o tiempo, bueno, tiempo negativo no puede ser, pero o sea, son unos datos que ustedes están recolectando. X tiene un significado, las Y cada tienen otro significado. Y yo quiero encontrar la recta que mejor se ajusta a estos datos. Cuando hablo de una recta, ¿cuál es su naturaleza? Matematicando chico. ¿La recta qué forma tiene? AX. ¿Será que la podemos ver como una combinación lineal de funciones? ¿Cuáles funciones son esas? No necesariamente, no, pero casi. O sea, ya sabemos que una recta es de la forma AX más B. Pero ¿quién sería una familia de funciones asociada a esa recta? X y 1 o 1 y X. ¿De acuerdo? Observen que esto ¿qué es? Yo quiero encontrar la recta, o sea, esto propiamente dicho, ¿quién es? Desconocido. Esto es desconocido, pero ¿esto qué es? Una combinación lineal, o sea, en nuestro contexto sería C1 por 1 más C2 por X, sería una combinación lineal de esas dos funciones. ¿Estas dos funciones son linealmente independientes? Sí, obviamente una no es un múltiplo lineal de la otra. Aquí, ¿quién sería AX? Esta X, ojo, esta X me refiero más al vector de los datos, de las primeras componentes. ¿Quién sería? Al menos qué forma tiene, ¿es de cuánto por cuánto? Perdón, porque es que sacar 1 y 1 a X pues en eso de las llaves. Este es el conjunto, este sería el conjunto de funciones que son linealmente independientes. Es el conjunto de funciones que describen tus datos. Va a ser una combinación lineal de estas funciones, Gabriel. ¿Qué es? ¿Qué es? Una línea recta. ¿Quién? AX sería una matriz de cuánto por cuánto. ¿Alguien dijo 5 por 2? O sea, 5 filas, 2 columnas. Ese sí, ¿cuántos datos tengo? 1, 2, 3, 4, 5 datos, 5 parejas, ¿cierto? Esa es la transpuesta. Esa es la transpuesta a la que dice. A ver, 5 por 2 o 2 por 5. ¿Quiénes dicen la primera? ¿Y quiénes dicen la segunda? Aquí como 6 por ahí. Vamos a volver. Recuerden, acá lo voy a 2 colocar. por 5, ¿no? Tengo desde unos 2 por 5 XK, le aportamos una marca. unos YK con K desde 1 Es mentira, hasta es 5. mentira. Tengo mis datos. 1, 2, 3, 4, 5. Es que no sé, depende de cómo se organice. A sería el número de funciones que tengo. ¿Cuántos coeficientes tengo que calcular? 2. ¿De cuánto por cuánto sería? 5 por 2 o 2 por 5. 2 por 5. Primero o segunda, primero que. No le entendí. ¿Sigue esta entonces? Pues si da conflicto. Esta sería la primera función evaluada en x1 más la segunda función evaluada en x1. ¿Hay otra función? Sería la primera función evaluada en x2, Sería 5 por 8. la segunda función evaluada en x2 hasta
La primera función evaluada en x5, la segunda función evaluada en x5, y entonces esta sería una matriz de ¿cuánto por cuánto? 5 por 2. 5 por 2. 5 por 2. ¿Cuánto valdría? Vamos otra vez a los datos. ¿Será que le preguntaron? Bueno, ¿Será que le preguntaron? ¿De qué? ¿De qué está hablando? No ¿Qué? me entendió. Bueno, no. entonces recuerden, acá tenemos estas dos funciones, necesitamos hallar esos dos coeficientes para minimizar esto. Entonces, observen que ¿por qué solo 1, 1, 1, 1? Porque la primera función es la función 1. Entonces, evaluar cualquier punto vale 1. La segunda es x, evaluada en el punto menos 2, menos 2, el menos 1, menos 1, el 1, el 1, el 2.5, 2.5, en 4, 4. Y recuerden, este c es el que queremos hallar. Entonces, ¿cómo resolver esto? A transpuesta por A. A transpuesta por A, ¿qué sería? ¿Qué dimensión tiene? A de x transpuesta por A de x. ¿Esto qué dimensión tendría? Esta, por ejemplo, ¿qué dimensión tendría? 2 por 5. 2 por 5. 2 por. ¿Y esta es? 5 por 2. O sea que esta es. ¿Esta de cuánto es? 2 por 2. Ah, no. 2 por 2. Tiene que haber un número oficial. A ver, pónganse de acuerdo. 2 por 2, 5 por 2, 5 por 5. 2 por 2. ¿2 por 2? Sí. Bueno, ya lo hizo volver todos al primer curso. Recuerden que Hay el una producto, vacía, estos tienen que coincidir y estos Sí, son 2 por los 2. resultados. Este sería 2 por 2. Entonces, cuando hago la respuesta por esta, miren que me da esa matriz, se puede calcular. Y el lado derecho, o sea, esa sería la matriz del sistema. Y el lado derecho, si quieren, hasta lo podemos hacer. A respuesta sería 1 menos 2, 1 menos 1, 1, 1. 1.2.5, 1.4, multiplica 1, 5. Entonces, este por este me tiene que dar un número, ¿cierto? ¿Y cuánto daría? Este por este. 5. Mírenlo aquí. Este por este, al final sería la suma de todos estos, ¿cierto? Sería menos 3, o sea, este se cancela, menos 2 queda 1.5 más 4, 4.5. Este por este, el 4.5. Y este por este sería 4 más 1 más 1. ¿Cuánto más 1? 5 más 1, 6 más 2.5 por 2.5 4.25, 6, 10.5 y más 16. Yo creo que nos falta un 2, que creo que me 2.5. Entonces sería este número, ¿vale? Pero la idea es que sea este por este. 4, 5, 6. 4, sí. Ahí verifiquen. Por favor, ¿me pueden verificar que este por este da 28.25? Este por este. 2 por 2, 4 más 1, 5, 6, 6, 16,
22, ¿sí? Listo. Y, se fue. Y el lado derecho es A respuesta por Y, o sea que sería esto o eso. Observen que también este por este, daría una componente, este por esta, daría otra componente. Observen que esta sería la suma de esta, de las Y, sería en este caso. Sería este se cancela con el 2, sería 1 más 5 más 6, sería el 12. Y ahora este por este, que sería entonces la norma de esto, que sería 4, 5, 4 y 4, 8, 9, 25, 34 más 36. Ay, no, lo perdí. 4 y 1, 5, 4 y 4, 8 y 1, 9, más 25. Qué pena, no lo estoy haciendo mal. Este por este sería 4, 1, 4 más 1 más 2. Recuerden que es este por este. 4 más 1 más 2 más 2.5 por 5. 12.5 más 24. ¿Cierto? Y acá daría 4 y 3, 7, 7, 12, 19, 25. Es menos 1, ¿cierto? 4 menos 4 menos 1. Así. 4 menos 1, 2. 6, 5 más este 17 más 24, 4 más hablar acá arriba el compañero de financiero acá arriba. Aquí lo saca. Listo. Y resuelve el sistema. Eso me da esto. Aquí estoy ploteando los puntos, cada uno que tenemos, y esta recta, haciendo esto por 1 más esto por X, sería esta recta que está en rojo. Entonces, cada vez que ustedes ajustan sus datos a curvas, implícitamente están utilizando el método de mínimos cuadrados. Están minimizando una norma. Que no niego, no sé si ustedes ya los encaminaron en ese tipo de problemas. Seguramente si lo hacen con MATLAB, con Excel. Python, pues eso viene, ustedes eligen, no sé si lo han hecho antes, eligen si quieren ajustarlo a una lineal, a una cuadrática, a una exponencial, a un logaritmo. Implícitamente están haciendo mínimos cuadrados, están minimizando unos cuadrados, ¿ya? Y lo hacen precisamente, si está el programa, implícitamente está haciendo este sistema, está resolviendo este sistema. A respuesta por A, este es el vector de las incógnitas, y A respuesta por Y, que se conocen como las ecuaciones normales. Pero no es más, repito, que minimizar o es un teorema de aproximación en cuanto a minimizar lo que está en un subespacio por algo que está por fuera. Y en algunos, dependiendo de lo que estemos haciendo, algunas veces es muy conveniente trabajar con este concepto de la proyección, algunas veces es muy conveniente trabajar con esto. Si lo tenemos en el espacio que estamos, lo podemos vectorizar, lo podemos expresar como vectores. Podría llegar simplemente a las ecuaciones normales, pero si de pronto no está ese concepto, sí nos toca a veces trabajar con esta proyección y mirar quién es H y calcular la base ortonormal y calcular lo que es la proyección, que es el mismo concepto que venimos haciendo.
Bueno, todavía tenemos tiempo. Antes de que se vaya. No lo entiende. Creo que ya lo había visto. No, no entiendo. Se está haciendo mal. Ay, sí. ¿Cómo? Ah, ya entendí. Ja, 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 ja. Ay, me da risa. Ey, está muy bueno. Debe ser Jonathan. Eso está muy bueno. Ey, ¿cómo será ese pan? Sí, me dio mucha risa porque es un pan derivado, qué putas. Ah, pero eso que es, hay que estudiar para entender esos memes. Sí, marica. Obviamente todo esto se puede Si no pasaste el primer hacer parcial, muy no lo rápido entiendes. con un programa, ¿cierto? Calcular estas ecuaciones normales. Aquí, por ejemplo, tengo estos datos, si quieren hagamos los datos que inicialmente Que ya voy a parar la teníamos. clase aquí.